desconocer el daño económico global que causa la batalla arancelaria entre Estados Unidos y China. Lo que comenzó como un intento por obtener ventajas ha llegado más lejos de lo pensado. Tanto así que el propio presidente Donald Trump hizo una suerte de tregua en esta guerra, anunciando que postergará hasta diciembre el aumento de impuestos a productos tecnológicos chinos que llegan al mercado norteamericano. De esta forma, teléfonos celulares, videojuegos, consolas y pantallas de computadores no estarán afectos al alza de 10% en impuestos a partir del 1 de septiembre, sino desde el 15 de diciembre. La decisión de Estados Unidos se toma después de conocerse el IPC de julio, que creció en 0,3%. La inflación en un año llega a 1,8%, muy cerca del 2% que tiene como meta la Reserva Federal. Medios extranjeros afirman que al interior del gabinete de Trump no hay consenso en la manera de cómo manejar la batalla arancelaria. Mientras el secretario del Tesoro se opone al aumento del 10% de los aranceles a los productos chinos, uno de los más cercanos asesores comerciales de Trump, Peter Navarro, lo respalda. El camino de las negociaciones entre ambos países se ve árido. Washington, por ahora, reconoce que el aumento de aranceles afectará su economía interna y no solo eso, la del resto del mundo también. Claves de la batalla arancelaria del siglo XXI en Mundo Plus hoy. Bueno, ahí Andrea nos entregaba algunas claves, ¿no?, respecto de lo que eventualmente podría ocurrir con la guerra comercial, que además se ha transformado en una película sumamente insospechada. Vamos a conversar de este tema con nuestros invitados. Jorge Saad, él es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, y Hazar Akram, académico del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Muchachos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿En qué etapa de la guerra comercial estamos? ¿En una etapa seria, grave, complicada, en un punto de retorno? ¿Dónde? Estamos una vez más en una de estas treguas que parecen ser eternas. Al final es muy importante, cada vez que uno analiza este conflicto comercial, recalcar que esto no es lo típico del proteccionismo del tipo de George Bush, por ejemplo, que puso aranceles en el sector de acero para tratar de proteger una industria nacional. No es eso, es un intento de cambiar la política de China a través de un castigo arancelario, ¿ya? Y la eso política cambia interna. la situación. Exactamente. El manejo del tipo de cambio, la valorización del yuan, o sea, es tratar de intrometerse en la agenda económica china. Directamente. Dice que hay una manipulación de la moneda que está haciendo más competitivas las exportaciones chinas, pero además hay un tema del supuesto robo de propiedad intelectual. Entonces quieren que China cambie su posición de política interna, sus leyes. Yo diría que estamos en una etapa de incertidumbre o de nueva incertidumbre, porque este liderazgo transaccional que tiene Trump, donde juega con los aranceles con un objetivo no solamente comercial, como decía Hassan, sino también político, para lograr reformas que son muy profundas en China, de naturaleza interna, ya está comenzando a afectar a la economía americana y está generando una incertidumbre en los mercados mucho mayor. Por lo tanto, el efecto no es solamente directo de los mayores costos que tienen los aranceles, sino también la incertidumbre que está generando en los inversionistas y, por lo tanto, la desaceleración, no recesión aún, la desaceleración que está sufriendo la economía mundial por esta mayor inseguridad o incertidumbre. Bueno, el presidente Trump dice hoy día que esto es una conspiración en su contra, que no es real. Yo creo que eso hay que ponerlo en el contexto que hay elecciones presidenciales en Estados Unidos el próximo año, donde está presionando de una manera inédita directamente a la Fed. Bueno, culpa a la Fed. Él dice, culpa a la Fed, dice que el presidente de la Fed está obsesionado con su figura y con su eventual triunfo el próximo año, y a los medios de comunicación. Claro, yo creo, José Antonio, que lo que juega Trump en un contexto político, electoral, sabe que la opinión mayoritaria americana media es negativa en relación a China. Y eso le da réditos políticos de corto plazo. Pero a la vez sus asesores ya le están diciendo, cuidado que si jugamos mucho con fuego podemos terminar quemándonos. Y eso que está monitoreando, evaluando, porque si el consumo comienza a desacelerarse en Estados Unidos, eso va a tener un impacto directo en la economía y en los bolsillos de las personas. ¿Cómo evalúan ustedes la reacción china? Porque han sido muy cautos los chinos, ¿eh?
Al final China ha tenido una estrategia bien inteligente de entender que lo que está haciendo Donald Trump principalmente es un juego político. Bien silenciosa también. Sí, porque al final ellos saben que ellos si salen y dicen cosas en contra de Trump, eso ayuda a Trump. Porque lo que él quiere es generar un efecto mediático para mejorar sus números electorales en Estados Unidos. Entonces los chinos se mantienen bastante tranquilos. Los dos puntos de riesgo en todo eso son el sector agrícola, que ya está sufriendo mucho. Norteamericano, precisamente, porque la reacción arancelaria. Sí, por temas de soya, ese tipo de cosas. Los chinos, de hecho, buscaron cuando pusieron los aranceles de respuesta de forma muy estratégica. Ellos al final saben que compran mucho menos de Estados Unidos, pero buscaron productos específicos que son de zonas donde votan muchos republicanos, donde está la base de Donald Trump, porque saben que es una pelea política. El tema con el proteccionismo tradicional es uno pone los aranceles para proteger una industria tal. Y eso es simple. Claro. Este tipo de conflicto puede durar para mucho tiempo. Esa incertidumbre es precisamente, como hablamos hace un momento, el gran problema. Bueno, pero no sabemos lo que podría la pasar. Economía mundial puede resistir este limbo? Es la gran discusión que hay hoy día. ¿Cuánto puede resistir? ¿Cuánto las señales de esta famosa curva invertida puede ser el antecedente de una recesión? ¿Qué es la curva invertida? La curva invertida básicamente, yo no soy economista, pero en términos muy simples, es que la rentabilidad de los bonos del Tesoro de largo plazo, a 10 años, están teniendo tasas inferiores que los bonos de corto plazo, que son los del Tesoro de Estados Unidos, a 3 meses. Y ese fue el antecedente de la crisis.com del 2001 y de la crisis subprime. Pero hay que señalar que hay muchos factores que explican las crisis y todos sabemos que los ciclos económicos, cada ciclo tiene sus propias características. Pero ya se instaló la discusión y no vaya a ser que se cumpla esto de la profecía autocumplida y por lo tanto yo creo que esta señal de postergar la decisión del 1 de septiembre de aplicar aranceles adicionales, ya alrededor de el 17% del promedio del arancel que se está agravando a las importaciones chinas, ya está dando señales de que hay que ir amainando, hay que ir moderándose y además Trump va a tener que ya entrar en tierra derecha en su campaña y va a tener que concentrar la energía en ese plano y no en una pelea permanente. Quiero preguntarles por las economías latinoamericanas, porque sobre el huracán Trump ahora tenemos la tormenta Macri y se nos mezcla ahí una situación bien complicada, con una economía que ha devaluado su peso en 30%, que tiene el 40% de los argentinos con signos de pobreza, endeudado en un 100% de su PIB, y la verdad es que la escalada de la divisa en Argentina no tiene para cuándo, digamos. Eso eventualmente puede generar una fuga de capital, un efecto tango que finalmente termine golpeando a todas las economías latinoamericanas que además deben enfrentar la guerra comercial. De cierta forma, pero al final el comercio regional, el comercio dentro de Latinoamérica, para Chile es bien poco importante. A ver, ¿por qué? Porque al final la mayoría de las exportaciones de Chile van primero a Chile, después a China, después a Japón. Esto es una economía que al final hace negocios con otro continente, pero no dentro de su propio vecindario. Entonces, en ese sentido, los problemas argentinos, por lo menos, no nos tocan tanto. El gran problema acá es qué va a pasar cuando nuestro primer socio comercial, China, está peleando con nuestro segundo socio comercial, Estados Unidos. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que 2 veces Trump ha decidido prorrogar, esperar, no está siendo tan agresivo en la realidad como sí lo es en la retórica. ¿Por qué? Porque sabe que efectivamente cruzando la frontera China también lo puede hacer. Sabiendo más que nada que eso va a impactar tanto en el agro como en los consumidores de Estados Unidos. Entonces el gran problema es los juguetes baratos para los regalos de Navidad. Esto es un tema real. No, eso, claro. Y lo calculó. Es mucho más que una anécdota, claro. Otro ejemplo, tú vas a un Walmart en Estados Unidos y hay una gran cantidad de productos que son importados directamente de China y eso, mayores aranceles, mayor costo y afecta directamente al consumidor. Pero esa ecuación, y el consumidor que vota Trump. Pero esa ecuación el presidente Trump la podía sacar sin la necesidad de un economista que lo asesorara. Cualquiera de nosotros que se pasea por un Walmart pero vas saber que todos los neumáticos que venden ahí son chinos. Sí, claro. Vas tirando el elástico hasta que en algún momento se va a cortar y eso es lo que me imagino están intentando evitar. Latinoamérica. Efectivamente, como decía Hassan, el comercio intrarregional es muy bajo en Latinoamérica. No es como ocurre en la Unión Europea que tiene un comercio. Evidentemente. Pensemos que el 50% hay una de nuestras exportaciones ahí que podría sufrir. Exacto. Pero el tema de los commodities me preocupa, especialmente para economías como la nuestra, que está siempre tomando la liana del cobre.
Sí, Claro. efectivamente la baja en el precio del cobre nos afecta directamente, afecta a nuestras arcas fiscales, la desaceleración china. Hay que recalcular el presupuesto. El 80% de nuestra exportación a China es cobre, Sí. por lo tanto hay un impacto directo en dos gigantes que representan el 50% de nuestro intercambio comercial. Como última pregunta, ¿hay un horizonte de que esto vaya a detenerse en algún momento o Xi Jinping o Donald Trump pongan una cuota de cordura sobre la mesa? Hay que ver el cronograma electoral. Trump lo que quiere hacer es generar un conflicto enorme y puede, porque es un conflicto medio ficticio, puede declarar la victoria en cualquier momento. Decir, sí, yo hice todos los cambios, los chinos han cambiado todo lo que yo dije, Lo declararlo decreta, por Twitter. lo Y decreta. su base, exactamente, Exacto. su base le va a creer. Y eso genera un efecto electoral muy fuerte. Entonces podría pasar en cualquier momento, justo antes de las elecciones presidenciales. Yo creo rivalidad estratégica y que vamos a mantener esta tensa calma. ¿Hasta la convención republicana? ¿Hasta noviembre? ¿Hasta cuándo? Algo así. Yo creo que va a continuar, la diferencia es en la intensidad, si estamos más hacia la calma o hacia la tensión. Pero cuesta pensar un acuerdo definitivo porque aquí hay dos Y el mercado gigantes que internacional quieren ser resiste, dices hegemónicos. tú. Resiste, pero en la medida que hay un cronograma o señales más claras, porque si se extiende esta incertidumbre, lo único que hacemos es que se van postergando las decisiones de inversión. Bien, muchísimas gracias a ambos. Muy interesante. Y a ustedes también por habernos acompañado. Buenas noches. En el mundo nacen nuevas